Muy buenas tardes, comenzamos Visión Global. Arrancamos un día más el programa con la mirada puesta en México y en Estados Unidos, pero antes de contactar con ambos territorios vamos a hacer un breve repaso a la actualidad informativa. Bueno, hoy se celebraba esa segunda reunión interministerial para la recuperación, transformación y resiliencia que validará el plan y lo va a llevar al Consejo de Ministros de la próxima semana para remitirlo a Bruselas antes de que termine este mes de abril. Un plan que contempla un paquete de reformas vinculadas a los fondos europeos, entre ellas la creación de 800.000 puestos de trabajo y un impacto por encima del 2% del PIB, la rehabilitación de más de 500.000 de viviendas y la creación de 65.000 nuevas plazas de educación infantil. El presidente ha detallado las distintas partidas, la mayor de ella de 13.200 millones de euros dedicada a favorecer los coches eléctricos y mejorar la movilidad. A la regeneración urbana y rehabilitación de vivienda se van a dedicar 6.820 millones de euros, destinando 1.000 adicionales a la vivienda de alquiler social. Un plan que también va a destinar a la modernización de la administración pública 4.315 millones. Impulsará un programa de digitalización de las pymes con algo más de 4.000 millones. La hoja de ruta del 5G, también con esa misma partida. Una nueva política industrial para España de 2030 con remodelación de gestión de residuos. También contempla un plan de formación digital, partidas destinadas a la mejora de la competitividad del turismo, el desarrollo de un sistema de ciencia e innovación y otra partida de 3.165 millones a la transición medioambiental. Y en ese debate de los impuestos es evidente que cada territorio tiene su perspectiva. Usted puede preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o puede preguntar al presidente de Castilla y León o al presidente de Galicia, que son del mismo partido, y estoy convencido de que tienen una visión completamente distinta de cuáles deben ser esos impuestos en su territorio. Porque hay algunos que tienen un desafío de concentración y aglomeración en Madrid y otros tienen un problema opuesto, que es el del reto demográfico y la despoblación. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España... También el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentaba ayer su propuesta para reformar las jubilaciones dentro de la amplia reforma de las pensiones que está contemplando el Gobierno de España. Son grandes objetivos de la primera parte de la reforma de pensiones que quiere desplegar el Gobierno. Estos objetivos serían dos. Por un lado, volver a la revalorización de las pensiones con el IPC y retrasar la edad real de jubilación ahora en algo más de 64 años, 64,6, para acercarla a la legal, que en 2021 se sitúa entre los 65 y 66 años según el tiempo cotizado, y va a llegar de hecho a una horquilla entre 65 y 67 años en 2027. Se plantea ofrecer hasta 12.060 euros en un pago único a quienes retrasen su jubilación. Va a haber tres tipos de incentivos a elegir por el trabajador: un porcentaje adicional a la pensión del 4% por cada año de demora, un pago único de hasta 12.060 euros por cada año de retraso para vidas laborales de más de 44 años y medio, y una tercera opción que sería la combinación de las dos anteriores. Mientras tanto, también tenemos que mirar a otra de las referencias de la jornada, referente al Tesoro Público, que ha captado este martes 6.752 millones de euros en una subasta de letras a 6 y 12 meses dentro del rango medio previsto, y a
lanzado una nueva emisión sindicada a 15 años que está recibiendo una alta demanda. La nueva emisión sindicada, que vence el 30 de julio de 2037, es la tercera emisión de este año de un bono sindicado tras la realizada en enero a 10 años, con la que el Tesoro captó 10.000 millones, y la celebrada en febrero con un bono sindicado a 50 años con el que se adjudicaba 5.000 millones después de recibir una demanda récord en esta referencia de 65.000 millones de euros. También miramos a la vivienda, porque la inversión en el sector inmobiliario en España, sin contar compras de suelo ni tampoco edificios adquiridos para uso propio, fue de alrededor 1.600 millones de euros en el primer trimestre del año, que es un 60% menos que en el mismo periodo de 2020, cuando registró la cifra récord de casi 4.000 millones de euros. Según cifras provisionales, en los últimos 12 meses el volumen de inversión alcanzó los 7.200 millones de euros, es un 50% menos que en los 2 meses anteriores, si bien son cifras que duplican y hasta casi triplican las alcanzadas en el arranque de todos los años entre 2010 y 2013. Y en clave macro, hemos conocido esa confianza inversora en Alemania, que ha empeorado de forma inesperada en el mes de abril. Se sitúa en 70,7 puntos frente a los 76,6 del mes anterior. Es la primera caída desde noviembre del año 2020. Según el índice ZEW, publicado este martes, pese al miedo a la imposición de restricciones más duras para frenar la pandemia, es un movimiento que deprimiría todavía más el consumo privado. Mientras tanto, el PIB de Reino Unido ha crecido un 0,4% en febrero frente al mes anterior. Aún así, se encuentra un 7,8% por debajo del nivel previo a la pandemia. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, todos los sectores económicos se han mantenido en febrero por debajo de los niveles en los que estaban antes de que estallase la pandemia del coronavirus a principios de 2020. En clave empresarial, hoy atención a Bengoa, porque esta mañana agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, registraban la sede central de la compañía en el complejo campus Palmas Altas de Sevilla, según algunas fuentes citadas por la agencia EFE. Desde primera hora de esta mañana, decenas de efectivos trabajaban en la sede de Abengoa, especializada, como ya saben, en sectores de infraestructuras, energías y agua. Un operativo que habría sido ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional bajo secreto judicial. Abengoa, recordemos, está en concurso de acreedores. Solicitó a mediados de marzo un nuevo rescate a la SEPI por casi 250 millones de euros. De esos 10.000 millones con los que está dotado ese fondo de rescate, en el que ya han acudido empresas como Duro Felguera o Halcón Viajes. De cara al viernes, miramos a BBVA, porque para ese día ha convocado a los sindicatos para iniciar las negociaciones de su ERE, que va a afectar a los servicios centrales y a su red comercial. La entidad ha asegurado en una carta dirigida a los empleados que su objetivo es minimizar el impacto en la plantilla. Justifica su decisión en este contexto actual de profunda transformación para el sector, marcada por la presión de los competidores y también ese entorno de bajos tipos de interés. Y tenemos que mirar a uno de los sectores afectados por la pandemia, el turismo, y en este caso las aerolíneas, que siguen sufriendo el impacto de la crisis sanitaria con esas restricciones a la movilidad, y no parece que el horizonte se aclare de forma inmediata. En este contexto, los analistas de Bank of America advierten de malas perspectivas que se presentan ante el sector. Entre los factores que van a limitar la recuperación del tráfico aéreo apuntan a la lentitud de ritmo de vacunación, las cuarentenas que se exigen a los turistas, las restricciones a los viajes y las nuevas cepas del virus. Respecto a este sector, hoy conocíamos por parte del INE esa cifra del número de viajeros que en este caso optaron por viajar en avión para desplazarse por el interior del país, una cifra que se desploma más de un 77% este mes de febrero respecto al mismo mes del año 2020. En total, solo 680.000 viajeros usaron el avión para sus desplazamientos, mientras que los viajeros que utilizaron el AVE sumaron 405.000 usuarios, que es un 76,8% menos que respecto al mismo mes del año 2020.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ha reunido con los fabricantes de semiconductores para buscar una solución a esa crisis de componentes. Al encuentro con Biden han asistido directivos de 18 compañías afectadas por la escasez de chips: General Motors, Ford, Intel, Samsung o Taiwan Semiconductors, entre otras firmas. Después de esta reunión, Biden ha dicho que la falta de microprocesadores se debe sobre todo a los problemas de infraestructuras del país. Una gran parte de la oferta se funde en Asia, mientras que la cuota de mercado de Estados Unidos ha ido en descenso. En todo caso, la administración de Biden no ha anunciado nuevas medidas para afrontar esa crisis de chips. El presidente ha llamado a los altos cargos, principalmente de forma consultiva, por lo que no se esperaban decisiones después de esta reunión. Y después de este repaso informativo nos vamos a ir ahora mismo a México y ahí conectaremos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marta, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de allá de España. La verdad es que estamos muy contentos. Aquí les voy a compartir rápidamente cómo estamos la mitad de la sesión en el mercado de capitales. En la pantalla está básicamente en terrenos positivos con 0.15% arriba, y bueno, las principales bajas está muy mezclado porque es casa de bolsa GBM, Cemex, que es parte de la industria de la construcción, con 2.25 abajo, de esta que es la parte inmobiliaria de parques industriales, y es muy curioso porque el día de hoy en la bolsa institucional de valores, una empresa dedicada a la parte inmobiliaria en el sector turístico, que es, pues bueno, turístico y comercial, que es Toro Urbana, recabó a través de certificados fiduciarios cerca de 15 millones de euros. Entonces esto es importante para la parte de la reactivación. Y déjame te comento la parte de las alzas. El día de hoy lo está encaminando al CEA con 5.31% arriba. Esto es importante, les doy les comparto la gráfica. Desde el mes de enero ha tenido una sigilosa tendencia a la alza, y podemos ver aquí por medio de frecuencias relativas a 14 días, pues que ya está teniendo un desgaste en esta alza. Entonces, ojo aquí, porque esta empresa de Alsea es dedicada al manejo de franquicias como Starbucks aquí en México, y pues bueno, ojo ahí con el nivel de apalancamiento que está manejando. Y bueno, finalmente, antes de ir con nuestro invitado, lo que es Grupo Aeroportuario del Norte con 5.06 arriba, y Grupo Aeroportuario del Sureste con 3.14 arriba. Esto es muy importante, la alza que están teniendo, sobre todo que lo que estamos comentando y vamos a comentar con nuestro querido amigo Gerardo, con un alza en la parte pues del turismo aquí en México. Y sin más preámbulos, mi querida Marta, vámonos con nuestro invitado, por favor. Perfecto, José Ricardo. Pues bueno, vamos a adentrarnos, por tanto, ahora mismo en el turismo. ¿Cómo está el sector en estos momentos? Un sector, como bien sabemos, duramente golpeado por la crisis sanitaria. Así que, José Ricardo, te dejo que hagas los honores. Gracias, Marta. ¿Qué tal, Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Riskmathics Financial Institute? Gerardo, hablamos, bienvenido nuevamente con nosotros a Negocios TV. La parte de turismo, ¿cómo vamos en México en este tema, Gerardo? Buenos días a todos en México, buenas tardes en España, un gran saludo desde México, Marta. Bueno, pues para México el turismo es sumamente importante. En cualquier año el turismo, el ingreso por turismo es entre cerca de un 8 a 9% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y en cuanto a trabajos, dado que es estacional, sí, y este es un sector que, bueno, puede contratar y despedir gente muy fácilmente. En México, la cantidad de personas que trabajan en forma directa o indirecta con el sector turismo puede variar desde un 6% hasta un 8,5% del total de la fuerza laboral. En términos prácticos, en 2019
andaba más de 4 millones de personas, la base laboral de este sector. Para que nuestra audiencia tenga una idea, México recibía en promedio en un año normal, típico 2018-2019, cerca de 40 millones hasta 45 millones de visitantes, que fue lo que recibimos en 2019, lo cual nos situaba en el 7º país más visitado del mundo. Obviamente, todavía con mucho por avanzar. El ideal de México sería parecerse, por ejemplo, a España. España recibe más de 80 millones de habitantes en un año típico y siempre está en el primero, segundo lugar, alguna vez en tercer lugar, pero siempre está en el primero o segundo lugar de los países más visitados. Pues obviamente la pandemia afectó fuertemente al sector, todos lo sabemos, pero se dio una circunstancia curiosa que es temporal, es transitoria. Ya al cierre de 2020, México fue el tercer país que más visitantes recibió a nivel mundial, pero por una circunstancia completamente coyuntural, dado que países como España estaban fuertemente limitados por el contexto europeo y la libre circulación, etc. En contraste, México nunca puso, José Ricardo, limitantes a los vuelos aéreos, por ejemplo. Nunca puso limitantes a la entrada de turistas, como muchos otros países lo hicieron, en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, lo cual hizo es que de cerca de 45 millones de visitantes que tuvimos en 2019, en 2020 México tuvo cerca de 25 millones, pero precisamente por esta cuestión de que era un país sin restricciones. Este paso del 7º lugar al tercer lugar, pues es coyuntural y definitivamente pienso que será transitorio. En la medida que el turismo internacional se recupere, muchos países que tuvieron fuertes limitaciones, como la misma España, pues seguramente volverán a sus primeros lugares, como todos esperamos. Además, medidas como el posible pasaporte COVID que piensa implementar la Unión Europea, si se implementa, bueno, pues ayudará a una normalización del sector turístico. Entonces, esta es la situación. Tuvimos una caída de 45 a 25, una caída del 44%, 45%, que no fue tan mala considerando las caídas que tuvieron Italia, por ejemplo, que tuvo casi un 60% de caída, o Francia, que tuvo un 70% de caída. Los datos más recientes. A febrero, al cierre de febrero de 2021, comparado con febrero de 2020, que fue justamente el mes antes de la pandemia, entonces el último mes normal de flujo turístico internacional, México en febrero de 2021 recibió un poco más de 3.700.000 visitantes, 3.770.000. Pero en febrero del año pasado habíamos recibido 8.161.000 visitantes, lo cual significa todavía una caída del 57.9%, 58% con respecto al último mes normal antes de la pandemia, lo cual nos indica, José Ricardo, todavía hay mucho camino por recorrer para el sector turístico mexicano en su plena recuperación. Gerardo, precisamente estaremos viendo con los datos de esta Semana Santa próximamente alguna recuperación al respecto de los últimos datos reportados. De hecho, todos los analistas esperan que de alguna manera sí lo veremos, porque el último dato oficial pues es a febrero. No incluye marzo y definitivamente no incluye abril, que es donde tuvo lugar la Semana Santa, aunque esos datos los tendremos yo creo que hasta mayo. Sin lugar a dudas, muchos lugares, sobre todo los lugares de costa. Yo creo que para muchos en la audiencia identifican México con turismo costero, turismo de playa. No es lo único que hay que hacer y ver en México, por supuesto, pero sí, cerca de la mitad del turismo internacional que llega a México es turismo de costa, turismo de playa. Sujeto a las capacidades que las autoridades permiten por la crisis sanitaria, todo estuvo a su máxima capacidad. Los hoteles prácticamente en un lugar podían tener el 100%, pero lo que pudieran tener 40, 50% lo tenían definitivamente lleno. Entonces, definitivamente, José Ricardo, no dudo que veremos un repunte en números positivos después de la Semana Santa. Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Riskmathics Financial Institute. Marta, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. No se pierdan el jueves. Vamos a estar platicando precisamente de esta estrategia sanitaria que complementa mucho la reactivación, sobre todo en el tema turístico y no tan turístico también. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Un gran saludo desde México. Buenos días, México. Buenas tardes en España.
Pues, Gracias, Marta. Muchísimas gracias, José Ricardo, por acercarnos esta entrevista con Gerardo, entrevista muy interesante sobre la fotografía principal que experimenta ahora mismo el sector turístico en México. Bueno, mañana veremos todas esas estrategias sanitarias que van encaminadas también a la reactivación de este sector tan importante. Y ahora, en los próximos minutos, nos vamos a esa entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo. Habla de cómo ser una emprendedora en serie. Veamos esa entrevista, nosotros volvemos mañana, así que no se pierdan el Visión Global de mañana miércoles y tampoco se pierdan que después de este programa a las 7 tenemos una cita con Negocios de Carne y Hueso. Muy buenas tardes. Welcome to Global Vision. I'm very excited to have here with us Dr. Brittany Barreto. You see, we have different ways to pronounce this name in Spanish, but I think I did it correctly. Just correct me if I'm not. And she is the leader of Femtech Focus. And we're going to speak today about Femtech and everything that has to do with health. So welcome. Thanks for having me. The first question is, who is Dr. Brittany Barreto? Tell us about you. Hi, everyone. I'm Dr. Brittany Barreto, and I am a geneticist. So I have a PhD in molecular and human genetics. I love science. And then after doing my PhD, I got into entrepreneurship. And I love building things that have implications on people's lives immediately. I felt like in science, my research may not be used for 10 to 20 years, but in entrepreneurship, your thing could be used next week. And so I really love that impact factor. I started my first biotech company, and I'm sure we'll get into that, called Ferramore. After working in a few startups, I then became a venture capitalist investing in startups, and I was working the Houston, Texas market. That is when I found Femtech. Femtech is innovation in women's health and wellness, and I just fell in love with it. And I am now leading a podcast and a nonprofit organization empowering equality for women's health and wellness. Last thing about me, or another fun fact, is I have 2 dogs that I love very much. And their names are Trypsin and Cork, like the physics terms, and the enzyme, because that is how nerdy I am, and I love my dogs. Oh my God, I love that you're naughty, and I love that you love dogs and that you mentioned them here. Yeah. I feel that is so cool. So tell me a little bit about your first entrepreneurship venture, that it was Ferramore. What was it about? So Ferramore was based on old science, actually. Back in the 60s and 70s, scientists proved that you could actually predict who is physically attracted to who based on a few genes because of your pheromones. And so humans are actually attracted to one another when our immune system genes are very different. And the way we know if our immune system genes are very different are through pheromones. Pheromones are things we excrete through our sweat, and you can't tell that you're smelling it. It's kind of an unscented smell, but scientists showed this and it was published, and I was in college and I was reading these papers and I thought, oh my gosh, wouldn't it be so cool if there was a DNA-based dating app? And so that was my first company, Ferramore. Now you understand the pheromones, amor, love, DNA-based dating. And we had a dating app that you bought a DNA kit. It was a cheek swab. Thousands of singles all across the United States purchased it. They swabbed their cheek, and then we matched them with local singles based on biological compatibility. It was a huge learning experience. It was so much fun. I became the, doctor of love. I was traveled the world talking about genetic-based attraction. To this day, it is still very much a fun topic to talk about. Unfortunately, the company did not work out. I did raise $1.3 million for it from investors, but after 2 years, Apple actually changed their policies about who can ask for DNA in the App Store.
and dating apps were no longer allowed to ask for your genome. And so in March of 2019, Apple took us off the App Store and said, you can only come back if you take the DNA test off. But that was our main proposition. And so in the end, we ended up closing the company. What are the lessons that you learned from that experience? Ooh, I learned a lot. All right. So where do I start? One of the lessons was having faith in myself that I am a founder and CEO. When I started it, I was still a PhD graduate student in science. And so I was very insecure. I thought I don't have an MBA. I'm a young woman. I'm 24. What do I know? I've never run a company. And so what I did was I brought a lot of other people in and gave them a lot of power. That at the end of the day, I realized I was the boss. I knew what I was doing. And I made that mistake of giving a lot of power away early on out of insecurities. So today I know I'm the boss. I know I'm the founder, right? I know I'm the leader. And I'm also quick to know when quick to say I don't know stuff, right? The humility is very important, but that was a big lesson for me. Another big lesson was that, even if my company closed, doesn't mean that I personally failed. I felt like I had the world on my shoulders, that if I had to close my company, it meant that I failed every female founder in the world, and that my standards should be so much higher. And at the end of the day, you know what? Yes, the company closed. I don't call it a failure anymore, because I learned so much, and it was actually just the platform for me to jump to my next step, which was to get into venture capital. Good. And what leads you into femtech? So I discovered the word femtech in about 2019, and femtech is a word that was coined in 2016. And there's actually some debate about whether that word is the best word or not, but I like it because we have a word to find one another. Now, what do I mean by that? If you Google women's health and wellness, you may find your local gym. You may find, vitamins. You may find like exercise coaches, yoga studios, which is all great. But how do you search technology, innovation, and women's health and wellness? Well, you use the word femtech. So I'm grateful we have a word, because when you have a word, you can find each other more easy. And so in 2019, I said, oh, I love femtech. I love it. I love it for three main reasons. The first is that it has a lot of science where we're talking about hormones, women's life cycles, fertility. We're talking about a lot of science stuff. I just totally love it. The second is that it's an activist move. So I've always been a feminist fighting for women's rights, and I had no idea the massive inequalities there are in research and in healthcare and in innovation for women. We are literally dying because there is a lack of funding and a lack of innovation and awareness of actually how bad it is. So when I learned, I said, oh my gosh, we're not fighting for the future of women's health, we're fighting for the present women's health. And the last part is that the market sizes are huge. And so whoever starts investing in this is going to make a lot of money. And so all three of those together, I said, oh my gosh, I have to work in femtech. And so I went to Indeed.com and I put in femtech, try to find a job. And Indeed didn't even know what femtech meant. And I tried to find a conference to attend and meet people. And there was no femtech conference. I looked on Spotify to find a femtech podcast, and there was no femtech podcast. And I was like, oh gosh, okay, so this industry is very siloed and it's not together yet, And so I started Femtech Focus, and it's a 501c3 nonprofit because it's really all about awareness, education, empowerment. We do plan on starting a venture fund and making investments at a later time, but for right now, it is about education awareness. So we have the #1 femtech podcast in the world, over 30,000 listeners in over 90 countries. And I just interview the most interesting people. We're coming up on 100 episodes, and I just interview innovators in women's health and wellness. We have a virtual community with over 800 femtech founders. We do events. We have a summit coming up. So I feel like Femtech Focus is truly bringing the industry together. Oh, I love your enthusiasm. It's contagious, honestly. Tell me, what are the challenges that you encounter being a women venture capitalist and investing in other people, and also putting your own projects together?
as a woman entrepreneur, what is the biggest challenges, but also opportunities? So I would say one of the biggest challenges for me as a woman with a PhD, so I'm in a lot of student debt. I'm 29 and single, so I don't have a rich husband or rich parents to lean on. And my first company did not succeed, so I didn't have an exit. What that looks like is that I'm an average American who does not have a lot of expendable income. And that is a huge disadvantage, unfortunately, I feel like, when you start a company, because a lot of it needs to be bootstrapped in the beginning. And so I see a lot of successful female founders who are in a partnership with someone who has enough money to fund them and float them. Whereas I'm a dog mom and paying my rent and paying my car and my insurance, right? And so I feel that one of the biggest disadvantages is being somebody who doesn't come from money and having to be really, really conscious about the business model from day one. From day one, I had to ask, how are we going to make money? Because I didn't have enough money to just float us for a year and figure it out along the way. Now, the advantage is probably the same thing, right? The advantage is that from day one, I asked, how are we going to make money? And now we're not profitable, but we're sustainable, right? But I also think the advantage is Femtech is a first movers market. The reason I have 30,000 listeners isn't because I have really great Facebook ads or that Oprah said she listened to me. Like, no, I haven't spent a penny on marketing. The reason I have that many listeners, so all over the world, is because we're the only Femtech podcast. So anyone who wants to listen to Femtech podcasts, they look up Femtech, we're the only thing they find. I own like 30 Femtech domain names and they're all available for $9. I bought them all, you know? And what this means is that if you want to work in Femtech, it's a really, really great opportunity to step in and make a big splash because people are hungry for it. They're interested in it. And if you move in it, you're going to get noticed. Wonderful. So what you will say that is the trends that we should expect in health tech in general? A lot more digital health and telehealth. COVID has absolutely shifted our paradigm of what is going to the doctor look like. I think at this point, people have had at least one maybe telehealth appointment and they realize, dang, this was very convenient. I don't think I'd ever want to go back, you know, and fill out paperwork and sit in an office and take time off of work. I'm actually very passionate about telehealth because it increases accessibility, especially for women who work hourly wage jobs or don't have childcare or don't have a vehicle to go to the doctors. So I'm really excited about accessibility for healthcare via telehealth. So that's a big trend we're going to see. I'm also really excited about, again, I can't help myself but say a new attention towards women's health, because something else that I think the pandemic has revealed to us is that not everyone gets the same healthcare. I think that a lot of us, whether it was women or people of color, knew that we didn't get the same healthcare, but now it's been revealed on a really massive scale and very, very apparent. We do not all get the same healthcare. And so as I explain how women's health is disadvantaged, based on generation of bias, you know, not believing women when they say they're in pain or misdiagnosing them because, you know, they say they're tired. And the doctors say, well, women are always tired, but turns out she's having a heart attack, you know, like these types of things. Now, when I talk about this, people are like, oh yeah, I've heard about this like bias in healthcare thing. And so I'm really excited for people to start looking at healthcare not just as medicine and innovation for the average white man, but to start to look at healthcare as, what does it look like for Black women? What does it look like for brown men? What does it look like, you know, all of and every color and gender in between. Lovely. To conclude, how do you support other women? I know that you really do that. So I would like to just that you leave us with a source of inspiration, and how do you contribute to make the life of women better? Oh, I love this.
I think I do a lot of speaking engagements. It's one of the things that I think I was born with as a skill, is I love speaking. I love telling my story. I have that energy, right? I don't know what it is. I was born with something in me that like people just eat it up, right? And so I feel like I want to use that gift, and I do a lot of speaking engagements. And so in my speaking engagements, so what I try to do, and I'm going to do it right now, is be really authentic. Because when I heard people speaking throughout my years of, figuring out what the heck I was going to do with my life, I always heard speakers that sounded perfect. Everything worked out for them. They went to the best school, had the best job, and it sounded like everything was perfect. And I do not come from that. I come from a family that no one's gone to college. No one has money, expendable money. A lot of drug addiction, mental illness. And then even for myself, I struggle with PTSD. I'm very open about mental wellness. I always say, like, I'm a single 29-year-old woman with my dogs, right? Like, I'm not your typical woman who like has kids and a husband and a house and all these things, but I share that so openly so that the listeners, especially women who may say, oh my gosh, that's me, feel like I could be her, right? Because when I didn't hear my story at the podium, I thought, well, I don't know if I'm allowed up there then, right? I think that I have to be perfect and flawless to be up there, and I'll probably have to hide a lot of pieces of me in order to get invited. But I want to let people know, regardless of the cards you were dealt or the story you're currently living, you are invited to the podium. That's wonderful. I think that is a luxury. It's a luxury to really share your authentic self. And I definitely thank you so much that you did that with us today. And you just open up and you explain your journey like an entrepreneur, how you also overcome all of the obstacles that you have in your way that I'm sure was not easy, but you will have this positivism, this optimism. And honestly, we wish you the best. Thank you so much for being here with us today. Thank you for having me.